Noticentro 1, CMI. La fecha del gran paro nacional de taxistas va a ser para el día 16 de marzo. 16 de marzo, paro de taxistas en Bogotá. Taxistas anuncian bloqueos por regreso de Uber. ¿Cómo funcionará la plataforma? ¿Qué responde el gobierno por el regreso de Uber? ESMAD interviene en la Universidad de Antioquia por uso de explosivos. Así se desarrolló la marcha de profesores en Bogotá. Este viernes habrá nuevas protestas. Indagación a Arturo Char por fuga de la excongresista Aida Merlano. 2 soldados muertos por ataque de las disidencias de las FARC. Llegó el Caimán a Barranquilla. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Por el regreso de Uber, el gremio de taxistas anuncia que el 16 de marzo irá a paro. La plataforma cambió su servicio y ahora ofrece contrato de arrendamiento entre conductores y usuarios. El gobierno insiste en que se necesita la igualdad de todas las aplicaciones. Hugo Espina y otros líderes de los taxistas en Bogotá anunciaron un paro para el 16 de marzo. La fecha del gran paro nacional de taxistas va a ser para el día 16 de marzo. Hoy quedémonos calmados para que mañana no vayan a decir que es que somos nosotros los que estamos causando el caos en las vías de la capital de la República. En cabeza de la Supertransporte, el gobierno hoy se pronunció. Una vez la Superintendencia de Transporte conoció que Uber estaba ofreciendo de nuevo el servicio de transporte aquí en Colombia, hemos tenido que proceder a hacerles un requerimiento para que nos aclaren cuáles son las condiciones específicamente en las que están ofreciendo ese servicio. Aquí sabemos que tenemos que lograr reglas de juego claras y reglas de juego que sean equitativas con los taxistas, pero también obviamente con otros operadores en las plataformas. Frente al pronunciamiento de la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, de hacer un requerimiento a Uber por el pronunciamiento de hoy, Hugo Espina arremetió. Yo le digo a la Supertransporte que si no conoce de transporte, que se haga a un lado y con mucho gusto la asesoramos. Pero lo que está haciendo Uber es ilegal. Frente al contrato de arrendamiento que firmarían ahora usuarios y también los conductores de Uber, Hugo Espina afirma que es ilegal. Están frente a un delito penal que se llame fraude a resolución judicial. Esta es la reacción de algunos taxistas luego de que Uber Colombia hiciera el envío de este comunicado tanto a los 2 millones de usuarios como a los 88.000 conductores que quedaron en el limbo tras la salida de la multinacional el pasado 31 de enero. Hemos buscado nuevas alternativas para seguir trabajando por ayudar a conectar a las personas en el país y así responder al apoyo que recibimos de la comunidad en las últimas semanas. Las nuevas alternativas tendrían que ver con la forma en que entrarían a operar desde este 20 de febrero. El modelo permitirá arrendar un vehículo con un conductor bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. Quiere decir que Uber solo serviría como punto de contacto entre conductor y usuario. La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato. Está en manos de los usuarios y de los conductores si aceptan o no volver a Uber bajo su nueva modalidad o seguir operando en otras plataformas donde emigraron. Noticentro 1 CMI conoció el documento de 19 páginas que es el nuevo contrato con el que se encontraron hoy tanto conductores como usuarios de Uber Colombia. Se reitera que se trata de un contrato por arrendamiento entre el conductor propietario del vehículo particular y el usuario que solicita el servicio. Dentro del documento de arrendamiento se deja claro que la responsabilidad del contrato es tanto del conductor como del usuario y no de Uber. Usted reconoce y acepta que el arrendamiento con conductor ejecutado por usted a favor del arrendatario crea una relación comercial legal y directa entre usted y el arrendatario, con respecto a la que Uber no forma parte alguna. Frente a los gastos de grúa, comparendos, patios y de eximir al conductor de toda responsabilidad sobre objetos dejados en el vehículo, serán cargas que serían asumidas sobre los que firman el contrato. El ESMAD ingresó a la Universidad de Antioquia por el uso de explosivos durante las manifestaciones. El alcalde asegura que limpiavidrios venezolanos están siendo contratados para vandalizar las protestas. Luego de 4 horas de manifestaciones con explosivos en la Universidad de Antioquia, el alcalde de Medellín ordenó la evacuación de la comunidad educativa y autorizó el ingreso de los uniformados del ESMAD.
Activamos el protocolo realmente en 5 universidades, en 4 de ellas no hubo que intervenir, en una lamentablemente se siguieron usando explosivos a pesar de que ya habíamos declarado alerta de evacuación. El alcalde denunció que estarían pagando a limpiavidrios venezolanos para que se infiltren en las protestas, como se ve en este video, portando algunos elementos de aseo. Tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer venezolanos que son pagados para que hagan parte de la protesta. No sabemos si vienen de las extremas, de la izquierda o de la extrema derecha, pero lo que sabemos es que quieren que nos vaya mal a todos, que le vaya mal a la ciudad, que le vaya mal al país. Tras los disturbios, 2 policías resultaron lesionados y un estudiante que manipulaba un explosivo sufrió graves afectaciones en sus manos. Varios de los manifestantes fueron identificados con el sistema de reconocimiento facial. Mientras tanto, en Bogotá, la jornada de marcha se desarrolló pacíficamente. Este viernes habrá nuevas protestas en el segundo día del paro de maestros. Esta es la lucha del colombiano que ha muerto por querer la paz. Estamos marchando por la dignidad humana, por el respeto a la vida. Estamos este día en las calles por el derecho a nuestra vida, por el derecho a la educación, para que no nos sigan asesinando, para que no nos sigan amenazando. Son las voces de los maestros colombianos que hoy volvieron a las calles. Durante 48 horas pararon sus actividades para protestar. Nuestra principal demanda es una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que beneficiará a toda la sociedad, a todos los niños, niñas y jóvenes. No se trata de que los maestros estemos bien o mal, sino de la financiación que necesita la educación pública, y en este país la educación no está bien. Recorrieron más de 3 kilómetros al norte de Bogotá para hacer escuchar sus peticiones. Hoy desafortunadamente acaban de amenazar de muerte las Águilas Negras a nuestro expresidente de FECODE, Luis Gruber Ibarra, el cual rechazamos tajantemente esta situación y le exigimos al gobierno nacional que tome las medidas necesarias para proteger la vida de todos y todas. Mañana volverán a las calles y por ahora se preparan para la gran marcha del 25 de marzo que retoma las movilizaciones del llamado paro nacional que inició el 21 de noviembre. Por su posible participación en la fuga de Aida Merlano, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar al senador Arturo Char. La Corte pedirá que Merlano sea escuchada en videoconferencia desde Venezuela. La indagación preliminar al senador Arturo Char Chalhut fue abierta por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que Aida Merlano, desde Venezuela, manifestó que Char fue uno de los dirigentes políticos de Barranquilla que le ayudó a fugarse en octubre del año pasado. Las declaraciones de la excongresista fueron concedidas a Vicky Dávila y publicadas en el portal de la revista Semana. Los nuevos hechos, a juicio de la Corte, estarían relacionados con la corrupción electoral por la cual el senador Char ya era objeto de una indagación, razón por la cual se ordenó extender esa investigación previa a la presunta intervención del congresista en el delito de fuga de presos ejecutado por Merlano. Ya la Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó escuchar a Merlano por videoconferencia desde Venezuela y citar a versión libre a Arturo Char. Adicionalmente, la Corte comisionó a la Policía Judicial que la apoya, en este caso el CTI de la Fiscalía, para que en un plazo máximo de 40 días verifique o desvirtúe los señalamientos hechos por Merlano contra Arturo Char. El fiscal general Francisco Barbosa propuso una modificación al Código Penal para que los términos de cualquier proceso judicial no se venzan y así se evite que los imputados queden en libertad. Durante la firma del pacto contra la corrupción en la que participaron el procurador Fernando Carrillo, el contralor Felipe Córdoba, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que presentará una iniciativa para que delitos contra los menores, los feminicidios y los hechos de corrupción contra el Estado no prescriban por vencimiento de términos. En que en casos en los cuales se afecte el patrimonio público, en casos en donde exista feminicidio, en casos en donde nos afecten a nuestros niños, niñas y adolescentes, por circunstancias de todos conocidas, no sea posible aplazar las audiencias públicas en las etapas de investigación y juicio y busquemos algún mecanismo para que no se nos venzan los términos. El jefe del ente acusador aseguró además que se pone en riesgo el Estado de Derecho cuando se pierden los recursos públicos. Si se nos pierden los recursos, si los recursos son apropiados indebidamente, si perdemos la batalla contra la corrupción, si perdemos la batalla contra el delito, Colombia estaría a puertas de la ruptura de su propio Estado de Derecho.
El procurador y el contralor también se sumaron a estos llamados contra la corrupción. El partido FARC le pidió al gobierno que remueva al director encargado de la ONP, Daniel Palacios, por críticas públicas que ha hecho contra los exguerrilleros desmovilizados. Es inadmisible que los terroristas de las FARC se pavoneen por las calles de Bogotá con la excusa de hacer pedagogía para la paz sin aún haber confesado sus crímenes ni reparado a sus víctimas. Publicaciones como esta del entonces concejal Daniel Palacios, hoy viceministro del Interior encargado de la Unidad Nacional de Protección, hicieron que el partido FARC reclamara garantías de seguridad. Pues una persona que hable en esos términos en el pasado y en el presente, pues está impedido de responder por nuestra seguridad. Nosotros somos firmantes de un acuerdo de paz, lo estamos cumpliendo. Y estamos haciéndole un llamado al gobierno a que revise ese tipo de nombramientos porque realmente no nos brindan garantías. Insistirán ante el gobierno del presidente Duque y ante la comunidad internacional en que Daniel Palacios no tiene la categoría para dirigir la Unidad Nacional de Protección porque no les da garantías de seguridad, cuando a diario matan líderes sociales en el país. 2 soldados murieron y 2 más resultaron heridos tras un ataque atribuido a las disidencias de las FARC en zona limítrofe entre Caquetá y Meta. Los uniformados están adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. La patrulla fue atacada cuando se encontraba haciendo operaciones de control militar. En este hecho perdieron la vida los soldados John Alexander Higuita Zapata y Yanis Javier Ariza Angulo. El ejército atribuyó esta acción a alias Calarcá, integrante de las disidencias de las FARC. Y este inmenso caimán que ustedes van a ver en sus pantallas de 3.8 metros de largo fue encontrado en Puerto Mocho, Barranquilla. El animal de 185 kilos de peso fue visto por pescadores de la región y turistas que disfrutaban un baño. El animal pasó del río a la tierra y de allí a la playa a pocos kilómetros de la desembocadura del Magdalena. Según las autoridades, el caimán, que tiene 20 años aproximadamente, fue llevado para ser liberado en su hábitat natural. La Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional que se involucre más en la emergencia por el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 2.200 personas. Aunque la cifra de nuevos casos del virus disminuyó, el plan de respuesta de la Organización Mundial de la Salud contra la epidemia de COVID-19, para el que ha pedido a la comunidad internacional $675 millones, no está teniendo la respuesta esperada. I call upon the international community to take this message seriously and use the window of opportunity to respond while we have time to respond. La rápida propagación del nuevo coronavirus empieza a causar problemas serios en los países vecinos. Japón afronta el mayor foco de la epidemia fuera de China con el crucero Diamond Princess, y en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur, piden a los más de 2,5 millones de habitantes no salir de su casa por riesgo de una infección colectiva surgida en una iglesia.